Sabemos que Armeso es nuestro laboratorio que nos brinda principios activos de alta biotecnología, nuestro distribuidor único, directo y autorizado para Estados Unidos, Prismatic, que nosotros como laboratorio garantizamos el desarrollo y manejo de toda nuestra tecnología como productos de alta calidad, principios activos de alta biotecnología, que nos van a permitir desarrollar protocolos eficaces, seguros y eficientes. ¿A qué vamos con esto? Yo teniendo una buena tecnología, un producto que sé de dónde proviene, que cumple con todos los registros y toda la normatividad, que estamos admitidos por la FDA. Ustedes saben que todo lo que tenga FDA obviamente cumple con un estándar y cumple con un redireccionamiento. Estamos admitidos por la CONIPAC y la CTA, que son entes reguladores europeos. Nosotros podemos hacer presencia internacional porque cumplimos la normatividad de cada país donde estamos. Estamos en 15 países, 3 continentes, entrando de una manera legal, entrando y cumpliendo con toda la normatividad. Contamos con una infraestructura, no somos un laboratorio de garaje. Cuando les hablo que contamos con una infraestructura, contamos con la estructura apropiada para poder desarrollar una alta biotecnología que nos garantice efectividad dentro de un proceso, que nos garantiza que estamos contando con una alta biotecnología en el desarrollo del proceso. Dentro de este manejo hay unos procesos valorativos para determinar la calidad de los principios activos. Está el análisis químico, el análisis óptico, tenemos doble proceso de esterilización, hay un proceso que es muy importante que es el de filtración. El agua con la que se realiza toda nuestra línea tiene unas características. Entonces todo eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque estamos ante un laboratorio que cumple con toda la normatividad, que cumple con todos los requerimientos para desarrollar principios activos de alta biotecnología. Queremos tener como profesionales de la estética muy buenos resultados y para tener buenos resultados yo que debo tener, claro, hacer una buena valoración. Identificar y conocer cuál es la alteración que está manifestando mi usuario para así mismo poder redireccionar tanto la terapéutica como el principio activo. Es importante que sepan que toda la materia prima que se tiene del laboratorio Armeso es alta biotecnología y se trae directamente de casa matriz. Cuando hablo de casa matriz es que la molécula se trae directamente de donde la desarrolla, del laboratorio que desarrolla la molécula madre. Entonces, estamos ante una alta biotecnología que me va a garantizar desarrollo tecnológico, que me va a garantizar seguridad, efectividad, un respaldo, acompañamiento y lo más importante, Armeso es marca país. Cuando hablo de marca país es que nosotros representamos a Colombia ante el mundo como laboratorio que desarrolla mesoterapia. Si ustedes buscan en internet mesoterapia en Colombia, siempre va a salir Armeso. Y nuestro distribuidor autorizado, Prismatic, es el que las va a acompañar a ustedes dentro del proceso de venta y distribución de nuestros productos para Estados Unidos. Cuando nosotros vamos a implementar protocolos con relación al manejo de alteraciones pigmentarias, vamos a tener claro que primero debemos conocer la acción de los principios activos. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es la función de los principios activos, qué principios activos son los ideales, porque Armeso tiene muchos principios activos, pero cuáles son los ideales para el manejo de las lesiones pigmentarias. Que para entrar a trabajar una lesión pigmentaria yo entro full de bloque a trabajar la lesión pigmentaria, no. Yo tengo que hacer una preparación previa para lograr un buen resultado y lograr efectividad dentro del protocolo. Como profesionales de la estética, todos aquí deben tener claros los conceptos de lesiones pigmentarias, pero hoy vamos a hacer un pequeño refuercillo en donde vamos a mirar dependiendo de qué características se pueden manifestar esas lesiones, dependiendo de qué alteraciones yo voy a poder como profesional de la estética implementar un protocolo apropiado. Cuando nosotros vamos a trabajar
a nivel facial. Sí, vamos a implementar líneas muy importantes como arneses, pero también necesitamos manejar complementarios que vamos también a hablar de ellos. Dentro del manejo de protocolos, por lo general cuando yo voy a tratar una lesión como una lesión pigmentaria, como un proceso de deshidratación, como un manejo de flacidez, eso todo se encierra bajo un concepto que sería redireccionado al concepto de protocolos de rejuvenecimiento, que vamos a generar procesos de bioestimulación cutánea, o sea que vamos a trabajar protocolos biorestitutivos. Cuando yo hablo de protocolos biorestitutivos, voy a hablar de protocolos que van a mejorar esa condición cutánea de una manera integral. Es importante que nosotros tengamos claro esta palabra, la bioestimulación. Cuando hablamos de bioestimulación, vamos a hablar de protocolos que van a ser integrativos y van a manejar un concepto entero de equilibrio. Por eso un protocolo de bioestimulación biorestitutivo es hablar de protocolos de rejuvenecimiento facial. Dentro de este aspecto es importante también que nosotros tengamos claridad que dentro de estos procesos lo que nosotros buscamos mejorar dentro de nuestros usuarios es darle un equilibrio a su piel, proporcionarle una mejoría a nivel de hidratación, al manejo de la tonificación cutánea muscular, a la vitalidad, al tono. Cuando hablo del tono, no el tono del tono de muscular, sino el tono del color de su piel. Entonces es un manejo integral. Yo no puedo trabajar por separado conceptos. Cuando yo hablo que no puedo trabajar por separados conceptos, yo no puedo hablar de que voy a quitar una lesión pigmentaria solita, no, yo voy a trabajar en conjunto, revitalizando, mejorando la estructura facial, y ahí sí vamos viendo cómo se va generando el cambio de atenuar esa lesión pigmentaria. Vamos a encontrar, y muchas veces lo notamos, estas pieles altamente deshidratadas, pieles que aceleran y que se incrementan el proceso de envejecimiento. Una piel deshidratada es una piel envejecida. Una piel deshidratada es una piel que presenta marcación en líneas de expresión. Una piel deshidratada genera procesos de flacidez. Una piel deshidratada, compañeras, presenta y manifiesta lesiones pigmentarias. Entonces, el concepto tenemos que irlo manejando de una manera integral. Ojo, que ya vamos a ver ahorita que hay lesiones pigmentarias que se redireccionan a alteraciones o a patologías o a un concepto específico. Entonces debemos saber cómo vamos a empezar a redireccionar y manejar esas condiciones. Cuando yo hablo de protocolos faciales, tengo también que tener claro que los procesos de envejecimiento van paulatinos, o sea que una piel joven, una piel vital, que no se cuida con el paso de los años dentro de su proceso normal de envejecimiento, puede empezar a manifestar alteraciones pigmentarias. Ustedes ven en esta gráfica, venga, se las muestro aquí, les hago aquí una cosita, esperen. Vamos a ver, acá. Vamos a ver cómo a partir de determinado tiempo, miren acá, si ven que empiezan a haber manifestaciones de lesiones pigmentarias con el paso del tiempo, mírenlas acá. Miren esta cómo se integra ya desde la frente. Entonces, con el paso del tiempo, las lesiones pigmentarias aumentan. ¿Y por qué aumentan? Miren la característica notoria que tienen estas personas. Pues esta misma persona, porque es la evolución, proceso de envejecimiento de una sola persona, que la piel empieza a manifestar alta deshidratación. Son pieles que al deshidratarse, miren que empiezan a tener marcación profunda de esta línea nasogeniana. Empieza a perder la condición del óvalo facial. Cuando hay pérdida del óvalo facial, hay flacidez muscular y hay flacidez cutánea. Que vamos a notar, si ustedes observan, miren la frente, la marcación profunda de las líneas de expresión.
Entonces, las alteraciones que nosotros podemos observar muchas veces pueden estar directamente relacionadas y asociadas a procesos de envejecimiento. Cuando hablamos de las lesiones pigmentarias, que es el tema central de hoy, no puedo separarlo de un contexto de hablar de deshidratación, desvitalización, porque todo está unido. No puedo decir que es que yo voy a tratar una piel con una lesión pigmentaria sin antes tener presente que a esta piel yo tengo que haberla hidratado, regenerado antes de entrar a trabajarla. Porque hay procesos de deshidratación y desvitalización que desencadenan que estas lesiones pigmentarias sean mucho más profundas y mucho más notorias. Cuando hablamos de una discromía o una lesión pigmentaria, podemos estar hablando que son alteraciones que se presentan en la piel. Estas alteraciones pueden ser generadas por factores externos o factores internos. Estas alteraciones hacen que la melanina, ustedes saben que la melanina es el pigmento y sus células son los melanocitos. Entonces, ¿por qué se activan los melanocitos? Porque los melanocitos son células de defensa. Entonces los melanocitos, al proteger a nuestro cuerpo de las agresiones externas, ¡pum!, se activan y se manifiestan esas lesiones pigmentarias. Entonces aquí viene la primera pregunta. Entonces, ¿por qué no solamente el sol me va a generar lesiones pigmentarias? No, cualquier agresión que reciba, no hablemos solo facial, hablemos la general, que reciba mi cuerpo, va a experimentar que mi cuerpo genere una respuesta ante esa agresión. Y esa respuesta de protección es que se activa la melanina. La melanina es producida por los melanocitos y el ciclo bioquímico se llama la melanogénesis. Entonces, miren lo importante que es empezar como a anclar todos estos conceptos. Cuando yo voy a analizar el concepto de discromías o lesiones pigmentarias, yo puedo hablar de pigmentaciones muy profundas, muy oscuras, y yo hablo de una hiperpigmentación. O también puedo hacer referencia a zonas que no tienen tonalidad, a zonas que no están pigmentadas, y hablo de una hipopigmentación o acromía. Entonces son dos escenarios diferentes. Cuando vamos a empezar el proceso de análisis, tenemos también que identificar el origen de estas alteraciones. Cuando hablamos del origen, aquí vamos a adelantar, tenemos que identificar si es un origen, mira, aquí estaba lo que les estaba diciendo, hiper e hipo. Si es un origen por un factor genético, aquí este planeta me encanta contarles acá. Si es un origen por un factor genético, cuando es un origen por un factor genético, chicos, tenemos que tener claro que este es uno de como los más importantes a analizar. Porque si la mamá, la tía, la abuela y la sobrina lo tienen y la señora quiere que yo se lo quite, yo nunca voy a quitar una lesión pigmentaria, yo voy a atenuar, voy a suavizar y voy a mejorar una condición. Pero si es un caso de un factor genético, es muy complicado generar una reducción en el tono del color, porque ya es una condición propia de cada persona. Si hablamos de discromías generadas por un factor químico, todos aquí hemos visto, vamos a relacionarlo a la estética, no nos vamos a poner a relacionarlo con otros escenarios, sino hacia la estética. Ustedes han visto que hay peeling químicos que son muy fuertes. Hay personas que sus pieles no son lo suficientemente fuertes o son los apropiadas para ese tipo de peeling, y cuando hacen un manejo inapropiado y ellas no se cuidan, obviamente tienden a generar factores de lesiones pigmentarias. Peeling químico también podemos relacionar al mal manejo de los ácidos, cuando los ácidos tienen que estar neutralizados y necesitan un complemento y no llevan una continuidad y un manejo adecuado, se pueden presentar lesiones pigmentarias por el mal manejo de los ácidos. Estos son factores importantes que debemos tener
Dentro del proceso que nosotros vamos a implementar, dentro de la valoración, dentro de los agentes químicos, aparte de los ácidos, aparte de tener el manejo de las personas que se hacen depilación y quedan muy sensibles, a veces las depilaciones generan un factor de lesión pigmentaria, porque son pieles muy frágiles y a veces colocan ceras muy calientes y generan quemaduras. Esa también puede ser factor químico y factor físico. Físico por el calor, por la temperatura. Químicos, por ejemplo, una lesión pigmentaria generada por un perfume, por una crema, por una reacción alérgica. Un factor físico, el roce. Ustedes han visto que hay personas que el roce de las camisas empieza a generar manifestación pigmentaria sobre la nuca. Entonces, básicamente es identificar los factores que están desencadenando esta alteración en nuestro usuario. Hay patologías, por ejemplo, estas que hay personas que sufren de problemas de amibas, de amibiasis, y presentan manifestaciones, pero eso ya es por manejo patológico propio del individuo por una patología, una alteración infecciosa que presenta esas manifestaciones. Cuando hablamos de discromías profesionales, por ejemplo, cuando personas que trabajan en cultivos de flores o cultivos de fruta y no utilizan el protector solar y no utilizan la protección adecuada, van a tener una exposición continua, frecuente, intensa a los rayos UV y UVA del sol. Y si tienen un gorro, por ejemplo, tienen un gorro y solo le tapa esta zona y esta zona está descubierta, se puede ver la diferencia de la lesión, que obviamente queda un bronceado que se vuelve crónico, quemante, porque por la continua exposición a determinada rutina. Entonces, hay discromías profesionales, hay discromías metabólicas, hay discromías generadas por factores endocrinos. Esta quería yo llegar acá. ¿Por qué? Porque es que resulta que este tipo de alteraciones, de discromías por factor endocrino, son de las más complejas de manejar, debido a que hay factores cuando las mamitas tienen los bebés, las hormonas se nos vuelven locas. Y muchas veces tenemos el bebé y se normalizan y se desaparecen. Pero cuando no se desaparecen quedamos con un melasma o un cloasma, de la que es así como una mariposita marcada de por vida. Factor endocrino, cuando encontramos personas que sufren de lupus, esto que les voy a contar básicamente se manifiesta en los hombres y presentan una mariposita, ¡pum! Es una mariposa completa y es notorio en aquellas personas que sufren de lupus. Que alteraciones endocrinas que cuando sufren de tiroides tienden a generar lesiones pigmentarias. Entonces siempre nosotros tenemos que identificar las alteraciones que en estética podemos trabajar. Ya les voy a identificar cómo. Estas neoplásicas ya son manejos más clínicos. Resulta que hay lesiones pigmentarias que vienen propias del nacimiento por alteraciones patológicas, ya vienen por un manejo propio del individuo. Cuando hablamos de este tipo de condiciones ya es más a manejo de alteraciones estructurales por factores fisiológicos. Y estas de causa desconocida es la que más me gusta, porque por ejemplo una usuaria se puede hacer la famosa uñoterapia. La uñoterapia que por mal manejo de protector solar puede estar desencadenando una lesión pigmentaria. Podemos tener que se golpeó contra una mesa y le generó una equimosis, el famoso moradito, pero ese moradito quedó allí y se generó una lesión pigmentaria, que es muy frágil, que se subió en la moto y el exhausto tocó con la pierna, el exhausto generó una lesión pigmentaria. Entonces debemos identificar el origen para iniciar un protocolo en cabina y lograr un buen resultado y poder implementar un protocolo y un manejo adecuado dependiendo del origen. Aquí en estas gráficas que estamos viendo, nosotros vamos a identificar secuelas de acné,
mírenlas acá. Pero van a decir, Luisa, en estas secuelas de acné, ¿cuáles lesiones pigmentarias? Claro, las pieles se vuelven opacas, pañosas, y por lo general donde se manifiestan las lesiones de invaginación presentan hundimientos que va a generar detrimento y alteración en la tonalidad. Este tipo de alteración, mírenlo acá, secuelas de acné, pero de un acné activo diferente a este tipo. Y aquí ya manejamos un esquema diferente en donde por una flacidez generalizada empezamos a ver las pieles pañosas. Si me hago entender las diferentes alteraciones pigmentarias que nosotros podemos presentar. Miren en la frente el tono normal de esta parte superior de las cejas hacia abajo. Cambia el tono. Miren el tono del cuello al tono del pómulo. Entonces son tonalidades diferentes y esas se dan por lo general por mal manejo del protector solar, porque ya el proceso de la edad. Recuerden que cuando ya las personas pasan de los 60, 70, empiezan a salir los famosos léntigos solares. Entonces es importante que todos estos procesos sean claros y tengamos efectividad para poder redireccionar el protocolo adecuadamente. Aquí ya iniciamos una parte que es muy importante, que es el proceso de valoración y terapéutica. Porque es muy importante, porque si ustedes no hacen bien la valoración, empezamos a tener deficiencias. Tenemos que tener claro que la lesión pigmentaria yo la puedo trabajar si el borde es más claro, si el borde no es profundo, o sea, si el tono no va profundo, si la lesión es plana y no está circunscrita. Lo puedo analizar con esa lámpara, la lámpara lupa o ese Skin Analyzer, ese analizador de piel que tiene Prismatic, que es hermoso, que te permite identificar todos esos aspectos, las alteraciones, el biotipo, el fototipo de tu usuario, y puedes analizar el contorno de la lesión que está manifestando. Recuerden que si el borde de la lesión es más oscuro que el centro, es una lesión que debe manejar ¿quién? El dermatólogo. Si el borde de la lesión es grueso y la lesión está circunscrita, es para el dermatólogo. Nosotros tenemos que manejar lesiones que los bordes sean irregulares y sean claros. Ahí yo puedo decir, puedo ayudar a mejorar. Entonces esto es importante tener en cuenta y lograr una buena valoración para poder iniciar un buen protocolo. La valoración es importantísima porque dependiendo del biotipo y del fototipo hay características específicas en la lesión pigmentaria. Hay pieles grasas que tienen lesiones pigmentarias. Entonces debo identificar por qué, si fue por una extracción, por un mal manejo del protector solar. Hay pieles que son deshidratadas, que tienen lesiones faciales parejas, o sea que el tono es opaco, pañoso y es parejo. Entonces miren la importancia que es identificar esos biotipos y esos fototipos para poder redireccionar adecuadamente ese proceso de valoración. Cuando hablamos de los fototipos, recuerden que el que empezó a desarrollar ese esquema de manejo de fototipos fue Fischer Patrick, en donde identificó que los fototipos son características propias de cada persona y esos fototipos que me van a permitir identificar qué tanto se quema o no se quema o se broncea cada persona. Pero a mí como profesional de la estética, ese esquema ¿en qué me sirve? Me sirve que yo puedo determinar qué tanto se envejece, qué tanta es una lesión facial, qué tan profunda es esa lesión facial, que si una persona muy blanca, o sea un fototipo tipo 1, tiene bastantes líneas de expresión, genera un envejecimiento prematuro, presenta lesiones faciales,
puede presentar hiperpigmentaciones. Hay una cosa que me salté contarles. Hablamos de hiperpigmentaciones, pero se me olvidó contarles de las hipopigmentaciones. Cuando yo hablo de hipopigmentaciones, ya hay patologías como el vitiligo, que es una patología en donde salen esos parches blancos y ya es una condición propia de cada persona. O sea, yo no, como profesional de la estética, yo no puedo decirte que esto debe ser así. O pueden ser esas hipopigmentaciones por factores micóticos. Entonces todo eso lo tenemos que analizar y bajo un concepto de que estamos identificando los fototipos. Dependiendo de cada fototipo podemos tener obviamente presente un tipo específico de alteración pigmentaria. Listo, entonces dentro de estos procesos, queridas compañeras, es importante que nosotros identifiquemos que teniendo claro cada biotipo, cada fototipo, las condiciones de la piel, puedo saber si esa alteración es propia de la persona o fue generada por factores externos, por mal uso del protector solar, por procesos evolutivos de esos procesos de envejecimiento. En el caso de las pieles deshidratadas, de las pieles desvitalizadas que se vuelven pañosas, y al volverse pañosas, oscuras, entonces generan ese proceso de lesiones pigmentarias. Una piel hidratada pierde ese paño y ese proceso de lesión pigmentaria y se mejora la condición. Aquí vemos una gráfica que es muy diciente, que una piel altamente hidratada, la capa córnea, está espaciadita y está vital y hay luminosidad, pero también vamos a encontrar pieles deshidratadas, la capa córnea reduce su tamaño y al reducir su tamaño se empieza a manifestar un proceso escamativo y se empiezan a manifestar los famosos parches. Entonces es importante hacer una buena valoración, hacer un buen diagnóstico para identificar cuál es el principio activo que vamos a redireccionar según el tipo de lesión pigmentaria. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay lesiones pigmentarias generadas por un factor quirúrgico. Una cicatriz puede generar una lesión pigmentaria. Entonces debo tener claro cómo lo voy a redireccionar, cómo lo voy a manejar para poder en el momento de desarrollar el protocolo de implementar el manejo a nivel facial, cara, cuello, escote y si me sobra, acuérdense, manos. ¿Listo, chicas? Bueno, cuando ya vamos a hablar de principios activos, recuerden que yo les había dicho que todo tiene un orden. En ese todo tiene un orden, es que yo debo iniciar siempre por procesos de regeneración, siempre. No es que yo inicie generando un cambio directo sobre esa lesión pigmentaria, ojo, porque hay veces generamos eso, buscamos entrar directamente a reducir la lesión pigmentaria y mentiras que yo tenía que hacer un proceso de preparación. Dentro de este ciclo de regeneración vamos a tener principios activos de alta tecnología en donde esos principios activos me van a ayudar a empezar tanto a generar un proceso de regeneración o sea un proceso biorestitutivo. ¿Qué principio activo podemos implementar? Armeso tiene dentro de esta gama, hay dos muy lindos, en este caso el primero sería el Mesobit. ¿Por qué tenemos que utilizar Mesobit si yo quiero trabajar la lesión pigmentaria? Porque el Mesobit me inicia regenerando, me inicia mejorando la condición de la piel para cuando use el biodespigmentante logre un mejor resultado. Por ejemplo, Luz es excelente. El Mesobit tiene una característica, tiene principios activos de alta tecnología. El Mesobit tiene una característica que no tiene otros principios activos. ¿Cuál es la característica que tiene?
tiene este complejo glucosifosfato que es metilglucoside 6-fosfato, que Armeso es en Latinoamérica el único laboratorio que lo implementa. Este metilglucoside 6-fosfato da luminosidad y vitalidad. O sea que si la lesión de mi paciente, de mi usuaria, su piel está pañosa por un proceso de alta deshidratación, de desvitalidad, en este primer paso de regeneración va a mejorar esa condición. Si hay lesiones que son marcadas en un solo lado, yo puedo, listo, hago el barrido completo, mejora el tono, la tonalidad de la lesión se mejora. Tiene un complejo de aminoácidos, recuerden que los aminoácidos son precursores del colágeno, y el colágeno es la proteína más importante que nosotros tenemos. Nutrición, tenemos que nutrir, y que más que todo el complejo de la vitamina B12, oligoelementos zinc, cobre, magnesio, excelente. Entonces es vital, ya te doy la diapositiva anterior, es vital dentro del proceso de regeneración, es muy lindo. Este Mesobit, las invito a que antes de empezar cualquier protocolo facial, llámese tonificación, manejo de lesión pigmentaria, el protocolo que ustedes vayan a iniciar con su usuaria, implementen 1 o 2 sesiones dentro del ciclo de regeneración con Mesobit y van a ayudar muchísimo a mejorar la condición de la piel. Implementen cuello. Mire que he notado que hay chicas, que tienen las caras muy lindas, pero en los cuellos se empiezan a formar los famosos collarines. ¿Por qué se forman los collarines? Porque el platisma pierde tonificación, empieza a volverse flácido y cae. Al caerse, ¡pum!, empieza a marcarse. Se nos olvida que existe cuello y mucho menos trabajamos escote. Y más cuando hay señoras, por ejemplo, que utilizan bastante blusas amplias, de escotes profundos, los cuellos son muy tostados. Este Mesobit ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sobre el dorso de la mano. Yo lo utilizo dentro de mi protocolo y es excelente, 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 y mantiene las manos vitales. Y ahorita que estamos trabajando un proceso de desinfección, acá ratico, que el alcohol, que el gel antibacterial, y entramos en ese proceso de manejar esto, acelera procesos de deshidratación. Si yo no me cuido y no me coloco protector solar en mis manos, si yo llego a salir y me aplique alcohol, puedo empezar a desencadenar que se me formen efémides, las famosas pecas. Entonces todo lo tenemos que manejar, chicas. Este Mesobit es divino dentro del ciclo de regeneración. ¿Listo? Seguimos con la hidratación. La hidratación, Armeso tiene 2 hidratantes. Ayer que estaba con un grupo de compañeras, todas insisten de que el hialurónico reticular, no, chicas, el hialurónico de Armeso es de alta hidratación. Siempre, Armeso, hialurónico, hidratación. La diferencia de los 2 hialurónicos es que uno viene en una presentación de vial, de este vial de 10 mililitros, que va a tener una concentración del 0.3, que me va a permitir generar una alta hidratación cara, cuello, escote, manos, y este que es el ácido hialurónico plus, que va a ser muy puntual. Se me saltó la diapositiva. Bueno, el ácido hialurónico plus, como viene en ampolla de 2 mililitros, y el ácido hialurónico plus tiene una concentración al 1%. Ese ácido hialurónico plus lo implementamos para evitar que se siga produciendo las depresiones a nivel nasogeniano, glabelar, o sea que me mejora la condición, no es un relleno, sino que evita que se sigan marcando esas depresiones a nivel facial. Alta hidratación. El ácido hialurónico plus también se implementa muy bien en el manejo de estrías, o sea que es bien importante cómo lo vamos a trabajar. Claro, lo puedes manejar en pieles jóvenes, es perfecto, es más, tiene una mayor concentración. Hay pieles jóvenes que están altamente deshidratadas. Y ya cuando entramos a trabajar los procesos de despigmentación, de trabajar y equilibrar ese proceso de inhibir la melanogénesis,
que es este ciclo, Armeso tiene el biodespigmentante X350 que ayuda a inhibir los procesos de la producción de melanina, evita que se active la melanogénesis, genera el famoso bloqueo escalonado. Principios activos de alta biotecnología como oligopéptidos 51, 34 y carcinina van a proporcionar que generen el famoso bloqueo escalonado y atenúen la lesión pigmentaria. ¿Cómo lo van a trabajar? Hicieron la regeneración, a los 8 días la hidratación, empezamos con este más o menos estamos hablando de unas 5 a 6 sesiones y se va a trabajar directamente donde está la lesión. ¿Listo? Este biodespigmentante X350 tiene un acompañamiento en casa que es la crema. No contiene hidroquinona y se debe aplicar en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque nosotros no somos juiciosas con el protector solar y al no ser juiciosos con el protector solar podemos desencadenar procesos de que se me dispare o se me active esa melanina y no tenga buen resultado. Entonces es mejor aplicarlo en la noche. Este kit es ideal para manejo en cabina y en casa, el usuario con la crema, pero es para un manejo integral de una lesión pigmentaria. ¿Por qué les digo esto? Porque es que yo también, cuando nosotros vamos a empezar a manejar un esquema, yo debo identificar de dónde proviene. Debo identificar de dónde me proviene esa lesión pigmentaria. Entonces aquí voy a hablarles un momentico sobre el mecanismo de acción del biodespigmentante X350. Entonces, el estimulante, el sol. Aquí vemos, estimuló a la tirosina. La tirosina activó, hay un receptor específico, activó a la tirosinasa y produjo la melanina. ¿Qué hace el biodespigmentante X350? Generar un factor inhibitorio con sus principios activos, inhiben la acción de la tirosinasa y obviamente genera el famoso bloqueo escalonado. Me pregunta Vera, para lesiones que se ven profundas, ¿el usuario lo puede llevar a casa? Sí, pero es que recuerden que cuando ya hay alteraciones de manejo dermatológico, es mejor que primero se haga, que vaya donde el dermatólogo, haga un acompañamiento y cuando manejemos una lesión que sea de manejo en cabina, que sean básicas, las podemos implementar. En el caso que me comentas, claro, podemos ayudarle y es un complemento. Entonces, este biodespigmentante genera un factor inhibitorio y me va a permitir que esa lesión se atenúe. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro la acción del biodespigmentante para que en el momento que implementemos y desarrollemos el protocolo podamos tener alta efectividad. ¿Qué diferencia hay con la vitamina C? Porque esa es la pregunta vital. La vitamina C también se implementa para manejo de lesiones pigmentarias, pero ¿hasta qué punto es diferente? Resulta que el biodespigmentante, yo voy a trabajar una lesión que se llama fitofotodermatosis, lesiones de, por ejemplo, más manejo del protector solar, diferente a la vitamina C. La vitamina C vamos a manejar lesiones generadas, por ejemplo, de las secuelas de acné. La vitamina C vamos a trabajar con cicatrices, secuelas de cicatrices. Entonces miren que son dos escenarios diferentes que tenemos que tener claro en el momento de la valoración. Por eso es tan importante que lo sepamos identificar para que en el momento que redireccionemos el principio activo logremos un excelente resultado. ¿Listo? Aquí hay otros acompañamientos. ¿Por qué tengo el piruvato? Porque es que aparte de generar ese manejo de esa lesión pigmentaria, requiere el usuario generar un complemento de cierre con tonificación muscular. El piruvato es el ideal. ¿Por qué lo traigo a colación, chicas?
porque si ustedes miran en contexto la alteración integral, cuando hay lesiones pigmentarias, por lo general se manifiesta también debilidad en todo el reborde, debilidad muscular y cutánea. Y el piruvato va a ser una herramienta ideal en el manejo de la tonificación muscular y el DMAI, ya sabemos que es el lifting. Pero el silicio orgánico es el que me va a ayudar dentro del proceso de una tonificación cutánea. Entonces es importante que conozcamos la acción individual de cada principio activo para que en el momento de analizar la alteración podamos implementar adecuadamente un protocolo. Saber que una lesión facial, yo no le puedo decir a mi usuario nunca, chicas, nunca, que le voy a quitar esa lesión pigmentaria. Yo lo que voy a generar es mejorar esa condición. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros cuál es la idea, compañeras? Buscar un equilibrio. Pero para buscar ese equilibrio, debo identificar el tipo de lesión pigmentaria. Entonces, identificando el tipo de lesión pigmentaria, puedo redireccionar, bien sea el biodespigmentante o bien sea la vitamina C. Son dos escenarios diferentes. Prismatic tiene una línea complementaria que está el peeling glicoenzimático de Mediestética como complementario dentro de un proceso y dentro de la terapéutica. Es hermoso, hermoso. Y como tenemos que manejar de la mano una limpieza facial, podemos implementar el manejo no solo de ese peeling glicoenzimático, sino de la línea de los ácidos de Mediestética, que tienen ácido salicílico, que es cuando las pieles tienen acné y presentan lesiones y controla el acné, el mandélico y el frutal. Son ácidos que son taponados, no necesitan neutralizante y podemos implementarlos dentro del manejo y dentro de la terapéutica que vamos a trabajar dentro del desarrollo y del protocolo facial. Entonces, este esquema de manejo de las lesiones pigmentarias, miren que es muy importante y requería que lo manejáramos solito. ¿Qué quiere decir solito? Que tuviéramos claro el origen de esa lesión pigmentaria, que tuviéramos claro cómo vamos a redireccionarlo. Entonces, es importante estos aspectos dentro del manejo de la valoración. ¿Alguna pregunta? ¿Todo clarín, pingüín? Bueno, qué rico, qué grupo tan juicioso. Por ahí tenemos a Prismatic que nos quiere dar un saludito. Ah, Jessy, ya vamos a acabar, pues ya estamos en la despedida, tranquila. Un abrazo, Jessy. Entonces, qué gusto, chicas, estar con ustedes, que quedaran claras las dudas. Ya vamos a tener aquí, los beneficios del ácido frutal ayudan en procesos de rejuvenecimiento y atenúa las líneas de expresión. Va a ser un complemento dentro del protocolo, entonces es bien interesante implementarlo dentro de la terapéutica. Se puede trabajar de la mano.